A ver, recién estuvieron tres juristas que opinan que los problemas serios del Poder Judicial están adentro del Poder Judicial y están en las reacciones corporativas de defensa del Poder Judicial, como la que según ellos fue la declaración de la semana pasada de las distintas organizaciones advirtiendo contra las presiones del Poder Ejecutivo. Estamos, gracias por venir, Ricardo Gilavedra, Pinedo, María Eugenia Tensoro. A ver, ¿qué es lo que ustedes ven de lo que escucharon? ¿Cómo analizan la situación? A mí me parece que hay cuestiones en las que todos coincidimos. La justicia sin duda tiene que ser independiente para poder ser imparcial, y esto tiene que ver con el poder político, tiene que ver con el poder económico, pero hay cuestiones que son un cachetazo a la realidad. Uno, la corrupción en materia de funcionarios públicos, regla impunidad. La asociación siempre del poder político con hechos de corrupción. Hecho, y esto sí le importa a la sociedad, muchísimo más de la extensión de la cautelar, la cuestión esta sofisticada de qué pasa con el pleito de Clarín, lo que pasó esta noche en Tucumán en el caso de Marita Verón. Yo creo que no hay delito más infamante en la sociedad contemporánea que el de la trata de personas, porque es el delito de la esclavitud redivivo. Y en ese pleito, en la que se investigaba la complicidad del poder político en Tucumán, Alperovich, con los prostíbulos, con la trata, ¿cuál fue la secuela? Después de que muchísimas víctimas tuvieron la valentía de poder dar la cara, declarar contra esto. Impunidad. En una ley que el Frente para la Victoria sigue trabando en diputados que hubiéramos podido adelantar en ese dictamen. Bueno, esta es la realidad. Entonces no me vengan con pavadas. De si es Clarín, si es el gobierno, si son los K. Bueno, de esta justicia se trata. Porque si este juicio, si se llegó a la etapa del juicio, si se pasó la parte de instrucción, si se elevó a juicio, es porque había elementos para llevar el caso a juicio. Y la valiente Susana Trimarco, que había denunciado la complicidad de Alperovich, que es K, con la mafia, con la trata, y esto llega a la impunidad, bueno, no jodamos. Esta es la realidad. Entonces no hablemos de cuestiones abstractas, de entelequias, de cosas por el estilo. Por supuesto que hay que democratizar la justicia. En este sentido, la legitimidad de la justicia depende de este tipo de expedientes, ¿no? Sí, y además creo que no podemos estar siempre hablando de los años 30, que podemos hacer una clase de historia, pero la Corte Suprema de hoy no es como la del año 30, o que todos nos remitamos al año 1976. Estamos hablando de los problemas de hoy. La justicia tiene innumerables problemas, como el Poder Ejecutivo también, el Poder Legislativo, el Estado. Hay que reconstruir el Estado, que hay muchos bolsones de corrupción. Pero acá lo que estamos hablando de que el Poder Ejecutivo no puede pensar que una opinión diferente del Poder Judicial es un alzamiento. Esto de ver golpistas en todo, ya nosotros desde la oposición estamos acostumbrados, que todo lo que decimos es que somos golpistas, destituyentes, ¿no? Pero que desde el propio ministro de Justicia, la presidenta, todos traten de golpistas al Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, es equivalente al Poder Ejecutivo. Esta idea de que porque tienen el 54% de los votos pueden hacer lo que quieren, eso no es democrático. La democracia dice que hay un corsé que es la Constitución y que hay tres poderes que se equilibran y se controlan mutuamente. Justamente esa es la diferencia de una democracia de una autocracia. Lo que pasa que el gobierno quiere ir a esta reforma constitucional donde darle todo el poder a la presidenta. Y también fue patético en el bloque anterior, donde se veía que, ahora me olvidé el nombre del encuestador, Artemio López, diciendo: tenemos la hegemonía del poder. En democracia nadie tiene la hegemonía del poder. La democracia justamente es el gobierno donde nadie tiene todo el poder. Los poderes se equilibran y el poder mayor lo tienen los ciudadanos, pero todos se reparte el poder. Eso es democracia, repartir el poder. Pinedo. Yo creo que no ha habido del 83 para acá seguro ningún escándalo tan grande como la presión del Poder Ejecutivo de los Kirchner sobre la justicia. Esto es absolutamente obvio, digamos, ¿no? Es un poder que ha perseguido a los jueces, que les manda autos de la CIA que los espíen, que la presidenta insulta a juezas como la jueza Sarmiento porque hizo un fallo no sobre Clarín, sobre las corporaciones, sobre las reservas del Banco Central, ¿no? Que después
Me denunciaron a mí, a Gilavedra, creo también, que defendimos la Reserva del Banco Central por no sé qué cosas de estafas que habíamos hecho al recusar a un juez. Porque ellos están buscando al juez amigo, andan siempre buscando al juez amigo. Y si no tienen al juez amigo, los demás los expulsan, los corren, los amenazan, los apretan. Recién un fiscal decía, esto no es aprete, tiene que ser aprete de verdad. ¿Cómo aprete de verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene que matar a un juez? Digo, estas son las cosas que ha hecho el kirchnerismo. Acaban de recusar a todos los jueces de una Cámara entera, no de una sala, de toda la Cámara entera. ¿Eso no es una presión sobre el Poder Judicial? El ministro de Justicia de la Nación dice, si no fallan como yo quiero, es un alzamiento contra la democracia. Pero ¿eso qué es? ¿Eso no es un aprete? A ver, eso es democrático. Déjeme plantearle algo que es algo lo que escucha terrible. uno de gente del gobierno cuando discute esta historia de los fierros mediáticos y los aprietes tan evidentes. Desde el gobierno lo que se dice, a ver, de manera más educada que lo que se dice es, hay una ley aprobada por el Congreso, no hay un fallo de fondo, una cautelar de 3 años, la Corte le pone límites a esa cautelar de 3 años y la Cámara vuelve a ampliarlo. Entonces una historia de nunca acabar, en lo cual se especula con el tiempo para que no se aplique una ley central. Eso, desde el punto de vista del Poder, ¿no es un reclamo legítimo del Poder Ejecutivo? Si ellos no pararan el juicio, ellos están haciendo todo lo que pueden para que el juez no pueda fallar. No, pero recusan a un juez por minuto. Entonces, ¿qué es eso? Sí, vamos a la cuestión de principio. Sí. La ley es legítima. Está vigente. Ha sido una ley vigente, aprobada por las mayorías necesarias. Esto es irreprochable. Y es una ley que integra el derecho positivo y que debe ser aplicada. Ahora bien, cualquiera tiene el derecho a poder cuestionar algún artículo de esa ley y a ser oído por un juez independiente e imparcial. Bueno, de eso se trata, de que haya un juez independiente e imparcial que escuche el reclamo de quien no está conforme con la ley o quien diga que la ley no está conforme con la Constitución. Y esto tiene que resolver los jueces. Y las medidas cautelares son medidas accesorias de la acción principal. Es decir, lo importante es la acción principal. Es la acción tendiente a que se declare o no la constitucionalidad de un artículo de una ley. Mientras tanto, bueno, es una norma de tutela. Sinceramente, que cuando la Corte Suprema dijo, por un lado, no se puede eternizar las cautelares, porque esto significa anticipar el fallo de fondo, es correcto. Pero por otro lado, cuando dijo un plazo razonable, ¿para qué? Para que se dicte sentencia. De lo que se trata es que haya una sentencia sobre el fondo. Eso es lo que estamos esperando todos, que comience a decirse una sentencia sobre el fondo. En una disputa tan estéril como ridícula, ¿no? Porque en definitiva, sinceramente, yo creo que la ley, que tiene buenos propósitos, buenos fines, pero es una ley que atrasa décadas. Es una ley que le está entregando en realidad el negocio a las telefónicas. Es una ley ridículamente atrasada. ¿Tienes una opinión personal sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados? Sí, pero me gustaría no decirla. Que lo resuelvan los jueces. No voy a decir, tiene que ser tal cosa, que lo resuelvan los jueces, para eso está. Después, yendo a algo también más conceptual, el Congreso puede sancionar leyes que no sean constitucionales. Por ejemplo, la ley de obediencia debida y punto final. ¿Sí? Fue una mayoría, la votó, es legal, pero se pudo revertir y además hubo un juez en ese momento, el juez Cavallo, que planteó que era inconstitucional. Entonces, si no hubiera habido una corte adicta como la de Menem, seguramente se podría haber revertido en los 90. Entonces, no todo lo que sancionamos en el Congreso de la Nación está ajustado a derecho. Por eso, el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación los que tienen que definir la constitucionalidad o no. ¿Vos sí pensás que es inconstitucional la ley? La ley, yo creo que el artículo 161, el plazo de un año, a mí me parece que era un plazo confiscatorio, ya ha pasado más tiempo de un año, ¿no? Entonces eso ya, de alguna manera, ya no tiene, es abstracto. En el artículo 45 creo que hay ciertas cosas que me parece que no están muy claras. ¿Por qué una licencia? ¿Cuánto vale una licencia? Si es una licencia es por una ciudad, por una provincia, por cuántos habitantes, porque hay licencias que se contabilizan. Sí, una para todo el país. Una para todo el país, o una para una provincia o varios municipios y otra por un municipio. Entonces ahí hay algo que no se ajusta realmente al derecho. Es como si un kilómetro pudiera medir
muchísimos diferentes metros. Eso tiene el problema del artículo 45. ¿Me permitís que me abuse una cosa? Además, la ley, que es amigo? sí. Yo creo que el artículo 45 hay que analizarlo en función del contexto de la ley. De una ley que nunca menciona la palabra Internet. Mirá qué moderna es la ley. El 45 habría que verlo en función a ver de qué sistema de comunicaciones tenemos, ¿no? Perdóname. No, yo sigo con el tema de los jueces, pues es muy grave, ¿no? La democracia es los derechos humanos más la posibilidad de elegir. Esa es la democracia. Entonces, ¿quién defiende los derechos humanos? Los jueces. Si te cargas a los jueces, se acaba todo. Y se acaba la democracia, ¿no? Es como si algunos ciudadanos hubieran desaparecido del planeta, porque no tienen derechos, nadie los defiende. No son más los soberanos, ¿no? Hay unos políticos que se adueñaron de la democracia, se llevaron la pelota y no nos dejan jugar. El otro día en la Cámara de diputados del Frente para la Victoria dijeron que en la causa esta de Clarín, ellos habían querido poner el juez que iba a resolver. Una diputada del Frente para la Victoria, que está en el Consejo de la Magistratura, dijo: acá todos sabemos que estamos hablando de cuál es el juez que va a actuar en el caso Clarín. Lo dijo ella. Eso está en una denuncia penal. Pues es muy difícil no hacer una denuncia penal cuando un diputado dice eso, ¿no? Entonces, esto no es una presión sobre el Poder Judicial. ¿Qué más hay que pedir? ¿No? Digo yo. Extensor Gilavedra Pinedo, gracias por venir. No, son las 12:02. Cuando está el Loto Vianda terminamos mucho más tarde, nos pasamos, es un tipo muy desprolijo, por suerte esta vez faltó, ¿no? Gracias, el martes que viene estamos de nuevo con Marcelo Loto Vianda también acá. Hasta entonces. Palabras más, palabras más, palabras